Alerta de traición. Si crees que la ambición lo justifica todo, detente un segundo y haz clic en el botón de me gusta. ¿Alguna vez has perdido algo que construiste con tus propias manos? El hedor a champán rancio y la desesperación se aferraban a Marcos Vidal como una segunda piel. Con 45 años, se ajustó la pajarita. La seda se sentía como una soga. Miró de reojo a la mujer a su lado. Penélope Solís, toda ángulos marcados y risa exagerada, le apretó el brazo. «Cariño, ¿no estás emocionado?», ronroneó ella, sus ojos escaneando el opulento gran salón del Hotel Alhambra Palace en Granada. Esta noche se celebraba a Innovación Dinámica, su antigua empresa, una compañía que él había levantado desde cero, solo para verla arrebatada en el amargo divorcio de Elena Torres. Había traído a Penélope, 28 años, como un movimiento deliberado, un cálculo frío, una exhibición pública de su nueva vida, su nuevo amor, un desafío desafiante al pasado. Quería que Elena lo viera, que se arrepintiera de lo que había perdido. Pero cuando las dobles puertas se abrieron y un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, la fachada cuidadosamente construida de Marcos se desmoronó. Allí, del brazo del multimillonario industrial, don Ricardo Santillana, estaba Elena. Y no solo estaba entrando, irradiaba cada centímetro de la mujer que Marcos había amado una vez. Pero ahora era algo más. Algo que él ya no podía tocar. La noche meticulosamente planeada de Marcos comenzó a deshilacharse en el instante en que Elena Torres entró al gran salón. El aire, denso con el murmullo de conversaciones educadas y el tintineo del cristal, pareció contener la respiración. Penélope, siempre atenta a las cambiantes corrientes de atención, se puso rígida a su lado, su sonrisa perfectamente pintada vacilando. Marcos, sin embargo, sintió un golpe diferente, un puñetazo visceral que le robó el aliento. Elena era una visión, un espectro de una vida que él había desmantelado sistemáticamente. El vestido verde esmeralda profundo, una cascada de seda que brillaba bajo los candelabros, contrastaba con la ropa sensata y de corte clásico que ella había preferido durante su matrimonio. Su cabello oscuro, usualmente modesto, ahora peinado en ondas elegantes, caía sobre un hombro, atrapando la luz como hebras de luna hilada. Su rostro, siempre sorprendente en su belleza clásica, tenía una nueva luminiscencia, una confianza sutil que no existía cuando era la señora Vidal. Pero fueron sus ojos, esos ojos inteligentes y expresivos que él conoció tan íntimamente, los que lo mantuvieron cautivo. Brillaban con un triunfo silencioso, un poder sereno, que hacía que la alegría forzada de Penélope se sintiera barata y frágil en comparación. Y luego estaba el brazo que sostenía, no el suyo, nunca más el suyo. Don Ricardo Santillana, el elusivo titán tecnológico, el hombre cuyo nombre era sinónimo de innovación e inmensa riqueza en el panorama de Madrid y Barcelona. Su presencia era una gravedad en sí misma, un poder tranquilo que exigía respeto sin una sola palabra. Era mayor que Elena, quizás por 15 años. Sus sienes plateadas un testimonio de toda una vida de victorias estratégicas. Pero su mirada, cuando se posaba en Elena, era inequívocamente tierna, posesiva de la manera más caballerosa. Marcos sintió un pavor frío filtrarse en sus huesos. Esto no era solo Elena presentándose.
Esto era Elena llegando con un signo de exclamación, un golpe de efecto que resonó en toda la sala. Él había traído a Penélope como su arma, un escudo hermoso y vivaz contra el fantasma de su pasado. Una declaración pública de que había seguido adelante, de que estaba prosperando. Había imaginado a Elena, quizás, con una aventura menor, un ligue de rebote, alguien olvidable. Incluso la había imaginado luciendo un poco, disminuida. Ciertamente nunca la había imaginado así, radiante, segura, y de manera innegable e irrevocable, con don Ricardo Santillana. Penélope, recuperando la compostura con una aspiración brusca, se inclinó. «¿Quién es esa?», susurró, su voz teñida de un temblor desconocido. Marcos tragó, el sabor de las cenizas en su boca. «Mi exmujer», logró decir, las palabras sabiendo a veneno. Una oleada de murmullos se extendió por la sala. Susurros como una marea silenciosa subían y bajaban. «¿Es Elena Torres con don Ricardo Santillana?». Escuché que consiguió un buen acuerdo de Vidal. Las palabras, aunque no dirigidas a él, se sintieron como puñaladas pequeñas y precisas. Marcos siempre se había enorgullecido de su reputación, de ser el hombre que lo tenía todo. Esta noche, esa imagen cuidadosamente construida se estaba desmoronando a su alrededor, ladrillo a ladrillo, doloroso. Vio, hipnotizado y horrorizado, cómo Elena y Ricardo navegaban entre la multitud, un foco de atención natural siguiéndolos. Ella sonrió, una sonrisa genuina, no forzada, que llegaba a sus ojos mientras saludaba a caras conocidas, caras que una vez fueron sus amigos, sus colegas, sus inversores. Vio los sutiles asentimientos de respeto, la calidez genuina en sus saludos. No era solo el apellido Santillana, era Elena misma, renacida, amplificada. «No la mires, Marcos», dijo Penélope, su voz un poco demasiado aguda, un poco demasiado fuerte. Tiró de su brazo, llevándolo hacia el bar, un intento desesperado de recuperar su atención, de reafirmar su lugar. Pero su mirada permaneció fija en Elena. La vio reír, un sonido suave y melódico que solía llenar su hogar, ahora compartido con otro hombre. Vio a don Ricardo inclinarse, su cabeza cerca de la de ella, y una sonrisa privada pasar entre ellos. Era una intimidad que atravesó a Marcos más profundamente que cualquier acusación. Recordó el día en que ella se fue, la tranquila determinación en su voz, la resignación cansada en sus ojos. Él lo desestimó entonces, convencido de que volvería, de que no podría sobrevivir sin él, sin la vida que él le proporcionaba. En su arrogancia, se había creído indispensable. Ahora, al observarla, se dio cuenta de la profundidad de su error de cálculo. Ella no solo estaba sobreviviendo, estaba floreciendo de una manera que nunca lo había hecho con él. Un camarero pasó con una bandeja de copas de champán. Marcos agarró una, bebiendo el vino espumoso de un solo trago. Las burbujas no lograban sofocar el ardor en su pecho. Penélope, sintiendo su retraimiento, intentó involucrarlo, hablando animadamente sobre la decoración, la música, cualquier cosa para distraerlo. Pero sus palabras eran solo ruido de fondo, un zumbido sin sentido contra el rugido ensordecedor de sus propios remordimientos. Había esperado sentirse triunfante esta noche, ver un atisbo de dolor o envidia en los ojos de Elena. En cambio, él era el que se retorcía, un pez fuera del agua, jadeando. Los papeles se habían invertido,
y el foco de atención que tan ansiosamente había buscado había sido robado, sin esfuerzo, por la mujer que él había desechado. Suscríbete al canal si no quieres perderte el desenlace. ¿Qué harías tú en esta situación? ¿Intentarías hablar con tu ex o te retirarías? Déjamelo en los comentarios. La ceremonia de premios se desarrolló en un borrón de aplausos corteses y sonrisas forzadas. Marcos, sentado en una mesa destacada con Penélope, se encontró constantemente escaneando la sala en busca de Elena. Cada vez que sus ojos se encontraban, un momento fugaz, casi imperceptible, no veía ira o tristeza, sino un reconocimiento tranquilo, casi distante. Lo enfurecía. Quería una reacción, algo que confirmara su continua relevancia en su mundo, incluso si era negativa. En cambio, obtuvo indiferencia educada, una fuerza silenciosa que lo desconcertó más que cualquier arrebato. Penélope, sin embargo, estaba lejos de ser indiferente. Su shock inicial se había transformado en un resentimiento latente. Mantenía su brazo entrelazado con el de Marcos, un gesto posesivo, y se involucraba en conversaciones demasiado entusiastas con cualquiera que quisiera escuchar. Su voz un poco demasiado alta, su risa un poco demasiado frágil. Marcos sabía lo que estaba haciendo, marcando su territorio, afirmando su reclamo. Pero contra la tranquila elegancia de Elena y el poder discreto de don Ricardo Santillana, los esfuerzos de Penélope se sentían teatrales, casi desesperados. La mente de Marcos se desvió a los primeros días con Elena. Se habían conocido en una conferencia universitaria, dos idealistas ambiciosos, con sueños de cambiar el mundo a través de la tecnología. Ella era una ingeniera de software brillante, ingeniosa y pragmática, equilibrando su visión ilimitada, a veces imprudente. Juntos, habían construido innovación dinámica desde una startup de garaje hasta un formidable actor en la industria tecnológica. Ella era su caja de resonancia, su cómplice, su ancla. Él había tomado sus ideas, las había refinado y las había presentado como propias, a menudo sin crédito completo. A ella no pareció importarle entonces, siempre más interesada en el trabajo en sí que en los elogios. Su pasión era la creación, las líneas elegantes de código que daban vida a las ideas. La de él, el foco de atención y el resultado final. Su matrimonio, inicialmente impulsado por la ambición compartida y el afecto genuino, se había erosionado lentamente bajo las implacables demandas de la empresa y el ego creciente de Marcos. Comenzó a ver a Elena no como una socia igual, sino como una extensión de su éxito. Una esposa que lo apoyaba y que debía priorizar sus necesidades sobre las suyas. Empezó a dar por sentada su naturaleza tranquila, confundiendo su paciencia con pasividad. Luego Penélope entró en escena. Joven, ambiciosa y completamente cautivada por el carisma y el éxito de Marcos, había sido becaria en innovación dinámica. Le ofreció el cóctel embriagador de admiración acrítica y adoración juvenil que él ahora anhelaba. Elena, cada vez más desilusionada por la distancia emocional de Marcos y su creciente obsesión por la validación externa, había intentado acercarse a él. Hubo conversaciones tranquilas, súplicas de conexión, de un retorno a los sueños compartidos que una vez tuvieron. Pero Marcos, disfrutando del brillo de Penélope, las había desestimado como regaños, como cargas emocionales para las que ya no tenía tiempo. El divorcio había sido brutal, dejando una cicatriz en la vida profesional de Marcos. Elena, sorprendentemente,
había luchado por una porción significativa de la empresa, no por codicia, sino por un feroz sentido de propiedad sobre el trabajo al que había dedicado su vida. Su equipo legal, formidable e inflexible, había presentado pruebas irrefutables de sus contribuciones integrales, su propiedad intelectual, sus horas incansables. Marcos, cegado por su propio sentido de traición y derecho, había subestimado su determinación. Había perdido el control de la empresa, obligado a vender sus acciones, el sabor amargo de la derrota aún fresco en su boca. Ahora trabajaba para un competidor, Soluciones Vértice, un humillante paso hacia abajo que trataba desesperadamente de ocultar. A medida que avanzaba la ceremonia, Marcos observó cómo don Ricardo Santillana, un hombre cuyo imperio empequeñecía todo lo que Marcos había construido o podría esperar construir, se inclinaba y le susurraba algo a Elena. Ella sonrió, un gesto suave e íntimo, y le tocó suavemente el brazo. El gesto, tan natural, tan tierno, fue una daga para el corazón de Marcos. Recordó a Elena tocando su brazo así, una comunicación silenciosa, una presencia reconfortante. Ahora pertenecía a otro hombre, un hombre que, a diferencia de Marcos, parecía apreciar genuinamente la fuerza tranquila y la mente brillante que yacían bajo el exterior sereno de Elena. Cuando se anunció el premio a la contribución destacada a la innovación tecnológica, Marcos sintió una oleada de orgullo, un momento fugaz en el que pensó que tal vez aún podría ser reconocido. Era un premio que había codiciado durante años, creyendo que era la validación definitiva de su visión. Pero la voz del presentador, clara y resonante, gritó un nombre diferente. Y el receptor del premio a la contribución destacada a la innovación tecnológica de este año es para don Ricardo Santillana, por su trabajo pionero con el proyecto Quimera, y para la mente brillante detrás de sus algoritmos centrales, Elena Torres. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido rápidamente por una atronadora ovación de pie. Marcos sintió que la sangre se drenaba de su rostro. Elena, no solo con Santillana, sino con él, compartiendo el escenario, compartiendo el reconocimiento. Proyecto Quimera había escuchado susurros, una iniciativa de IA revolucionaria, pero no había conectado a Elena con ella. Su exmujer, tranquila y subestimada, no solo estaba sobreviviendo. Estaba copilotando un proyecto con un titán, un proyecto que estaba cambiando claramente el panorama de su industria. Penélope le apretó el brazo, sus uñas clavándose en su carne. «¿Qué es esto, Marcos?», siseó ella, su voz apenas audible por encima del aplauso. Marcos solo podía mirar fijamente, su mundo tambaleándose sobre su eje. Vio cómo Elena, elegante y serena, ascendía al escenario con Ricardo. Aceptó el premio con una dignidad tranquila. Sus ojos recorrieron la multitud, encontrándose finalmente con los de Marcos. No había malicia, ni triunfo, solo una mirada firme e inquebrantable que parecía atravesar sus defensas cuidadosamente construidas. En ese momento, se sintió total y completamente expuesto. El arquitecto de su propia pérdida, de pie en medio de las ruinas de su orgullo, observando a la mujer que desechó brillar más de lo que él jamás lo había hecho. El fantasma del glamour no solo había regresado, había tomado el centro del escenario, iluminado por un foco que Marcos una vez creyó exclusivo suyo. Elena se paró en el escenario, el pesado premio pulido frío contra sus dedos, y sintió una extraña sensación de irrealidad.
El aplauso era ensordecedor, una ola de sonido que la excitaba y la humillaba. A su lado, la mano de don Ricardo Santillana se posó brevemente en su espalda baja, un gesto de apoyo silencioso y victoria compartida. Su presencia la ancló, un ancla sólida y tranquilizadora en el torbellino de luces intermitentes y miradas de adoración. Sus ojos, casi involuntariamente, buscaron a Marcos Vidal entre la multitud. Lo encontró al instante, su rostro una máscara de incredulidad, Penélope aferrándose a su brazo como un salvavidas. Un destello de algo, no triunfo, sino una tranquila comprensión, pasó por Elena. Esto no se trataba de venganza, no se trataba de demostrarle nada a él. Se trataba de reconocer su propio valor, sus propias contribuciones. Finalmente, salir a la luz que durante tanto tiempo le había permitido monopolizar. Cuando habló, su voz era clara y firme, resonando a través del micrófono. Gracias. Es un inmenso honor estar aquí esta noche, recibiendo este reconocimiento junto a don Ricardo Santillana. Proyecto Quimera. Hizo una pausa, una sonrisa genuina adornando sus labios. Ha sido una labor de amor, un testimonio de lo que se puede lograr cuando las mentes brillantes colaboran con una visión compartida. Quiero agradecer especialmente a mi increíble equipo, cuya dedicación incansable dio vida a nuestros algoritmos. Hizo una pausa, mirando a don Ricardo, con calidez en sus ojos. Y a Ricardo por su confianza inquebrantable, su liderazgo visionario y por crear un entorno donde la innovación realmente prospera. El público estalló de nuevo. Marcos observó, cada palabra un nuevo corte. Recordó las largas noches que Elena había pasado programando, sus ojos brillantes de pasión, sus dedos volando sobre el teclado. Recordó las innumerables ideas que había propuesto, las soluciones que había ideado, las innumerables veces que él había tomado esas ideas, las había pulido y las había presentado como propias, disfrutando del elogio resultante. Él siempre había sabido que ella era brillante, pero había descartado su tranquila intensidad como falta de ambición, una preferencia por el segundo plano. Se había equivocado terrible y rotundamente. Mientras Elena y Ricardo descendían del escenario, fueron inmediatamente rodeados por personas que les deseaban lo mejor, líderes de la industria ansiosos por felicitarlos, por disfrutar de su gloria reflejada. Marcos observó a Elena animada y comprometida. Su risa se escuchaba débilmente en la sala. Estaba resplandeciente, no solo por el foco de atención, sino por una alegría interior, una sensación de logro que irradiaba de ella. No olvides dejar tu opinión sobre la venganza y el verdadero éxito en los comentarios. Penélope, sin embargo, no se contentó con permanecer en las sombras. Marcos, deberíamos ir a felicitarlos, dijo, su voz dulcemente azucarada, pero con un borde afilado. Se vería bien, cariño. Profesional. Marcos sabía que era un intento apenas velado de afirmarse, de insertarlos de nuevo en la narrativa. También sabía que era una idea terrible. Su humillación se sentía demasiado fresca, demasiado cruda. Pero Penélope, siempre persistente, ya lo estaba empujando hacia la multitud que rodeaba a Elena y Ricardo. No tuvo más remedio que seguir, sintiéndose como un cordero conducido al matadero. Mientras se acercaban, un camino pareció despejarse, como si la multitud reconociera instintivamente la inminente colisión. Elena, a mitad de una conversación con un destacado capitalista de riesgo, levantó la vista, su sonrisa vacilando levemente al ver a Marcos y Penélope acercándose. Ricardo, siempre perceptivo,
colocó una mano tranquilizadora en su brazo. «Elena, querida», efundió Penélope, su voz goteando calidez artificial. «Felicidades, eso fue simplemente increíble. No teníamos idea de que estabas involucrada en el proyecto Quimera. ¡Qué sorpresa!». La indirecta implícita, la sugerencia de que Elena había estado ocultando su brillantez, no pasó desapercibida para nadie. La sonrisa de Elena se mantuvo cortés, aunque no llegó del todo a sus ojos. «Gracias, Penélope. Ha sido un viaje desafiante, pero gratificante». Su mirada luego se dirigió a Marcos, fría y evaluadora. «Marcos, Elena», logró decir él, su voz un poco ronca. Sintió el peso del premio que ella sostenía, la prueba tangible de su ascenso, un marcado contraste con su propia caída precipitada. «Felicidades. Yo estoy realmente impresionado». Las palabras sabían a ceniza en su boca, ahogadas por su propio orgullo y remordimiento. Don Ricardo Santillana se adelantó. Su presencia imponente, su mirada firme e inquebrantable al encontrarse con la de Marcos. «Marcos», dijo, su voz profunda y mesurada, desprovista de cualquier calidez. «Ha pasado un tiempo». No había animosidad, solo una evaluación tranquila, casi clínica. Ricardo no era un hombre que desperdiciara energía en disputas mezquinas. Era un hombre de poder, de resultados, y claramente veía a Marcos como irrelevante. Penélope, intentando afirmarse, intervino. «Don Ricardo, es un honor conocerlo finalmente. Soy Penélope Solís, la pareja de Marcos». Extendió una mano perfectamente manicurada, esperando un momento de reconocimiento, un atisbo de interés. La mirada de Ricardo se dirigió brevemente a Penélope, un asentimiento cortés, casi despectivo. Le tomó la mano, un apretón breve y firme. Luego su atención regresó a Elena, su enfoque inquebrantable. Fue un desaire sutil, pero devastador, y la sonrisa forzada de Penélope se tensó. La conversación que siguió fue un baile insoportable de superficialidad educada. Marcos se sintió cada vez más como un extraño, un fantasma en su propio velorio. Escuchó fragmentos de conversación a su alrededor, sobre el potencial del proyecto Quimera, sobre las empresas filantrópicas de Ricardo, sobre la creciente reputación de Elena en el campo de la IA. Se dio cuenta, con una claridad nauseabunda, de que ya no era parte de este mundo, de este círculo de verdaderos innovadores. Era simplemente un observador, relegado a la periferia, una reliquia de un pasado que Elena había trascendido con gracia y poder. Cuando finalmente se excusaron, Marcos sintió una profunda sensación de agotamiento, un cansancio del alma que no tenía nada que ver con la hora tardía. Había ido a la fiesta para hacer una declaración, para demostrar su resurgimiento, para disminuir a Elena. En cambio, había sido disminuido, expuesto y completamente eclipsado. Al alejarse, el agarre de Penélope en su brazo ya no era posesivo, sino casi desesperado. Su triunfo inicial de ser la cita de Marcos se había cuajado en un resentimiento amargo. Ella había querido ser vista como la nueva y glamurosa señora Vidal. Pero Elena había robado el foco de atención sin esfuerzo, no con malicia, sino con brillantez pura e innegable. El peso del premio de oro en las manos de Elena se sentía más pesado que cualquier carga que Marcos hubiera llevado, pues representaba no solo su éxito, sino la prueba dolorosa e irrefutable de su propia pérdida profunda y autoinfligida. La fiesta continuó, pero para Marcos, la celebración había terminado, dejando solo las cenizas frías de su orgullo destrozado.
El viaje a casa fue asfixiantemente silencioso. Penélope, generalmente efervescente, estaba apagada. Su anterior vivacidad reemplazada por una tensión palpable. Marcos, aún tambaleándose por los acontecimientos de la noche, miró por la ventana las luces borrosas de la ciudad, cada destello un doloroso recordatorio del ascenso deslumbrante de Helena. Podía sentir la ira de Penélope irradiando a su lado, una acusación silenciosa que sabía que merecía. Finalmente, mientras se detenían en la entrada de su elegante y moderna casa, una casa que ahora luchaba por mantener después del acuerdo de divorcio, Penélope rompió el silencio. «Eso fue humillante, Marcos», afirmó, su voz tensa con furia reprimida. «Me dijiste que ella era insignificante. Me dijiste que era solo una exesposa amargada, aferrándose a tus faldones». Marcos se encogió. «Lo era», replicó, aunque incluso mientras lo decía, la mentira sabía rancia. «Obviamente, solo está aprovechando la reputación de Santillana. Todo el mundo sabe que él respalda proyectos prometedores». «No insultes mi inteligencia, Marcos», espetó Penélope, girándose para mirarlo, sus ojos brillando. «¿La viste allí arriba? ¿Escuchaste el aplauso? Eso no fue solo para Santillana, fue para ella. No es solo una ex despechada, es una fuerza. Y me hiciste parecer una tonta absoluta al pasearme como si fuera una especie de trofeo». Sus palabras, aunque duras, eran innegablemente ciertas. Marcos, de hecho, había visto a Penélope como un trofeo, un símbolo visible de su supuesta recuperación, su nueva vida. Había subestimado a Helena y al hacerlo, había arrastrado a Penélope a su amargo drama, exponiéndola a la misma humillación que él había intentado infligir a su exmujer. «Esto nunca fue sobre ti, Penélope», dijo Marcos, frotándose las sienes, un dolor de cabeza floreciendo detrás de sus ojos. Esto se trataba de negocios. «¿Negocios?», se mofó Penélope. Una risa sin humor escapó de sus labios. «Tu negocio esta noche fue hacerme sentir como un premio de consolación. Todos en esa sala saben que estás en apuros, Marcos. Saben que ella se fue con la mitad de Innovación Dinámica. Y ahora está trabajando con don Ricardo Santillana mientras tú... ¿Qué? ¿Intentando regresar en una empresa menor?» La honestidad brutal de sus palabras escoció. Cada sílaba una confirmación de sus miedos más profundos. Estaba en apuros. Estaba luchando por recuperarse, tratando de reconstruir un imperio que se había derrumbado no solo financieramente, sino éticamente. El divorcio había expuesto sus tácticas despiadadas, su tendencia a atribuirse el mérito, su desprecio casual por las contribuciones de Helena. Su reputación, antes impecable, ahora estaba empañada, susurrada en salas de juntas y conferencias de la industria. «Estoy bien», dijo Marcos a la defensiva. Su voz carecía de convicción. «¿Lo estás?», desafió Penélope, su mirada penetrante. «Porque esta noche, ciertamente no lo parecía. Estabas sirviendo, estabas obsesionado con ella. Y francamente, es agotador, Marcos. No estoy aquí para ser un accesorio en tu fantasía de venganza». Sus palabras lo golpearon fuerte. Había estado tan consumido por su propio orgullo herido, su deseo de demostrar su valía, que no había considerado la perspectiva de Penélope, sus sentimientos. La había utilizado, y ahora ella se lo estaba reprochando. El eco de su traición, una vez dirigido a Helena, ahora reverberaba en su relación con Penélope. La discusión se intensificó al entrar en la casa. El estéril interior moderno se sentía frío y poco acogedor. Penélope lo acusó de estar emocionalmente no disponible.
de estar consumido por su pasado, de usarla como distracción. Marcos, a la defensiva y herido, arremetió, acusándola de ser superficial, de solo preocuparse por las apariencias. Las feas verdades que se lanzaron el uno al otro revelaron las grietas que siempre habían estado presentes en su relación superficial, ahora abismos. Finalmente, Penélope levantó las manos exasperada. ¿Sabes qué, Marcos? Estoy cansada. Estoy cansada de competir con un fantasma. Estoy cansada de ser la segunda mejor opción para tu obsesión con Elena. Puedes resolver tus problemas tú solo. Con eso, se dio la vuelta y se alejó. No hacia su habitación de invitados habitual, sino hacia la puerta principal. «Penélope, ¿a dónde vas?», gritó Marcos, un atisbo de pánico surgiendo dentro de él. No se había esperado esto. Ella se detuvo en el umbral, con la mano en el pomo de la puerta. «A algún lugar donde no me recuerden constantemente el pasado de otra persona y tu incapacidad para seguir adelante. Adiós, Marcos». La puerta se cerró de golpe, dejando a Marcos solo en la casa silenciosa y vacía. El eco del portazo fue más fuerte que cualquiera de las palabras de enojo de Penélope. Ahora estaba verdaderamente solo. Su amante, su símbolo cuidadosamente elegido de su nueva vida, se había ido, dejándolo para enfrentar los escombros de su propia creación. Se hundió en el lujoso sofá de cuero, el silencio presionándolo, amplificando el caos en su mente. Pensó en Elena, su sonrisa radiante, su porte seguro, su victoria compartida con don Ricardo Santillana. Pensó en las acusaciones de Penélope, su cruda descripción de su realidad actual. Y luego pensó en sí mismo, el hombre que una vez creyó ser invencible, el hombre que había desechado el amor y la asociación genuinos por admiración fugaz y emociones superficiales. El sabor amargo del remordimiento llenó su boca. Un compañero familiar que había tratado de ahogar con ambición y distracción. Él había orquestado su propia caída, desmantelando meticulosamente los cimientos mismos de su felicidad y éxito. Esta noche, en la fiesta de premios, no solo había perdido el foco de atención, había perdido todo lo que realmente importaba. Y por primera vez en mucho tiempo, Marcos Vidal sintió no solo ira u orgullo, sino un profundo y doloroso vacío que resonaba con el silencio de su ahora hogar vacío. El eco de la traición no estaba solo en las palabras de Penélope. Estaba en las cámaras huecas de su propio corazón. Si valoras la integridad sobre el ego, dale un me gusta a este video. ¿Crees que Marcos puede redimirse? Las semanas se convirtieron en meses, cada uno más pesado que el anterior para Marcos. La humillación pública en la fiesta de premios había reverberado en toda su esfera profesional. Los tratos se volvieron más difíciles de cerrar, los inversores más indecisos y los susurros sobre su integridad se hicieron más fuertes. La partida de Penélope había dejado un vacío, pero no era el vacío emocional de un amor perdido. Era la escalofriante comprensión de que estaba verdadera y completamente solo. El consuelo superficial que ella proporcionaba se había ido, dejándolo para confrontar el fantasma de su pasado, el fantasma de Elena. Sekiwas se encontró revisando con frecuencia artículos de noticias, informes de la industria, cualquier cosa que mencionara el proyecto Quimera. Cada mención de Elena Torres y don Ricardo Santillana juntos, cada nuevo hito anunciado por su empresa, se sentía como una herida fresca. Devoraba cada detalle, una fascinación mórbida apoderándose de él. Vio fotos de Elena en conferencias,
dando presentaciones con una autoridad y confianza que nunca había reconocido verdaderamente en ella. No solo estaba prosperando, estaba ascendiendo. Su destreza intelectual, finalmente reconocida y celebrada. El propio trabajo de Marcos sufrió. Su nuevo puesto en Soluciones Vértice, un competidor de innovación dinámica, se sentía como un recordatorio constante de su degradación. Le resultaba difícil concentrarse, su mente constantemente reviviendo escenas de su matrimonio, diseccionando dónde salió todo mal. Recordó los primeros días, su pasión compartida, las noches tardías alimentadas por café y sueños. Recordó la tranquila fuerza de Elena, su creencia inquebrantable en su visión, incluso cuando él dudaba de sí mismo. Recordó el momento en que comenzó a darla por sentada, a ver sus contribuciones como secundarias, a desestimar sus necesidades emocionales como inconvenientes. Vio el punto de inflexión claramente ahora, el lanzamiento del producto estrella de innovación dinámica. Nexo. Había sido una creación de Elena, sus algoritmos formando su núcleo. Sin embargo, en la gran inauguración, Marcos había acaparado el foco de atención, apenas mencionando su nombre, disfrutando del aplauso como si él hubiera conjurado toda la maravilla de la nada. Recordó la expresión de su rostro esa noche, un sutil atisbo de decepción en sus ojos, rápidamente enmascarado por una sonrisa cortés. Lo había desestimado entonces, demasiado ebrio de su propio éxito para notar la erosión silenciosa de su vínculo. El desequilibrio de poder que se había filtrado lentamente en su relación profesional, inevitablemente había envenenado su relación personal. Se había acostumbrado a su apoyo tranquilo, a su trabajo incansable detrás de escena, siempre asegurando su éxito. Había dejado de verla como una socia igualitaria, y en cambio, como una esposa que lo apoyaba y cuyo papel principal era facilitar su ambición. Su ambición, sin embargo, lo había cegado a la conexión genuina, el profundo respeto que una vez los había unido. Una noche, incapaz de soportar el silencio de su hogar, Marcos se encontró en su estudio, rodeado de reliquias de su vida anterior. Premios enmarcados de innovación dinámica, fotos de él estrechando la mano de figuras poderosas y una única fotografía, casi olvidada, en su escritorio. Era una foto antigua, tomada poco después de su boda. Elena, radiante con un vestido blanco simple, riendo, su brazo entrelazado con el suyo, sus ojos llenos de esperanza y alegría sin complicaciones. Se miró a sí mismo en la foto, más joven, más inocente. Una sonrisa genuina en su rostro, sin mancha por el cinismo y la ambición que lo consumirían más tarde. Levantó la foto, sus dedos trazando el rostro sonriente de Elena. Recordó los sueños que habían compartido entonces, sueños simples de construir algo significativo juntos, de hacer una diferencia. Recordó la sensación de asociación genuina, de saber que alguien lo respaldaba, no por obligación, sino por un propósito y amor compartidos. Era un marcado contraste con la naturaleza transaccional de sus relaciones ahora, particularmente con Penélope, que se había disuelto tan fácilmente cuando él ya no servía a su propósito. Una ola de profundo remordimiento lo invadió. No era solo la pérdida de la empresa, o la humillación pública, o incluso la partida de Penélope. Era la pérdida de Elena, la mujer vibrante y brillante que una vez había amado y respetado, la mujer que había alejado activamente. Había cambiado la conexión genuina por la admiración fugaz.
la sustancia por la superficialidad y, al hacerlo, había perdido lo más valioso que jamás había poseído. Una verdadera socia, una igual, un alma gemela. Cerró los ojos, la imagen de Elena en el escenario, con don Ricardo Santillana, vívida en su mente. Vio el respeto en los ojos de Ricardo, la forma en que él la escuchaba genuinamente, la forma en que parecía valorar sus contribuciones tanto como las suyas. Era un crudo recordatorio de lo que había perdido, una dolorosa lección sobre el verdadero significado de la asociación. Los capítulos tácitos de su vida juntos, los que él había descuidado escribir, los momentos que había desestimado como insignificantes, ahora clamaban por su atención. Recordó sus suaves críticas, sus tranquilas sugerencias, todas diseñadas para mejorar su empresa, para mejorarlo a él. Él las había visto como desafíos a su autoridad, como signos de su descontento, en lugar de como expresiones de su cuidado y dedicación. Marcos pasó el resto de la noche examinando viejos planos, documentos de diseño y actas de reuniones de innovación dinámica. Vio sus huellas por todas partes, su codificación elegante, sus análisis perspicaces. Vio los proyectos por los que se había atribuido todo el mérito, proyectos que eran innegablemente suyos en su génesis. La evidencia de su apropiación era abrumadora, innegable. No solo la había dado por sentada, había borrado activamente sus contribuciones, tejiendo una narrativa en la que él era el único genio. Se dio cuenta, con una claridad escalofriante, de que el éxito de Elena con don Ricardo Santillana no era solo un nuevo capítulo. Era la continuación de una historia que él había intentado silenciar. Una historia de talento profundo y dedicación inquebrantable que finalmente había encontrado a su audiencia legítima, su escenario legítimo. Y él, Marcos Vidal, el arquitecto de su propia pérdida, se quedó con nada más que el silencio resonante de sus remordimientos y la verdad dolorosa e innegable de los capítulos tácitos que había elegido egoístamente ignorar. La fachada que Marcos había construido tan meticulosamente comenzó a desmoronarse en serio. Su desempeño en soluciones vértice decayó, su mente antes aguda nublada por un ciclo implacable de remordimiento y autorrecriminación. Se encontró arremetiendo contra colegas, incumpliendo plazos y tomando decisiones cada vez más imprudentes. Su jefe, David Chen, un hombre astuto pero paciente, finalmente lo llamó a su oficina. «Marcos», comenzó David, su tono mesurado. «Necesitamos hablar. Tus números están bajos. Tu equipo está reportando problemas de moral y, francamente, tu enfoque no está donde debe estar». Marcos se erizó, su reacción inmediata defensiva. «Estoy lidiando con algunos asuntos personales, David. No afectará mi trabajo a largo plazo». David se reclinó en su silla, su mirada inquebrantable. «Desafortunadamente, Marcos, ya lo ha hecho y, francamente, está impactando a todo el departamento. He oído los susurros, Marcos. Todos saben sobre tu divorcio, sobre Elena Torres, sobre el proyecto Quimera. Es difícil ignorarlo cuando tu exesposa está dominando los titulares con una iniciativa de IA pionera mientras tú estás, bueno, estás aquí». Las últimas 3 palabras flotaron en el aire, pesadas con juicio tácito. Marcos sintió un rubor de vergüenza subir por su cuello. Estaba aquí, en una empresa que, aunque respetable, era innegablemente un paso abajo del imperio que había construido. Estaba aquí, luchando por mantener una apariencia de su antigua gloria, mientras Elena escalaba nuevas alturas. «Estoy haciendo mi mejor esfuerzo», murmuró Marcos,
evitando la mirada de David. Tu mejor esfuerzo no es lo suficientemente bueno en este momento, Marcos, dijo David, su voz firme. Fuiste contratado aquí por tu éxito pasado, tu reputación en innovación dinámica. Pero lo que te hizo exitoso entonces parece estar obstaculizándote ahora. Esta obsesión con Elena Torres te está consumiendo. Marcos quiso negarlo, desestimarlo como celos profesionales, pero no pudo. La verdad de las palabras de David atravesó sus defensas. Estaba consumido. En cada momento de vigilia, el éxito de Elena, su presencia radiante, el poder silencioso de don Ricardo Santillana, todo se reproducía en bucle en su mente. Un recordatorio constante y agonizante de lo que había perdido. ¿Qué quieres que haga, David?, preguntó Marcos, con la voz tensa. David suspiró, una nota genuina de preocupación en su voz. Quiero que te aclares, Marcos. Quiero que te concentres en tu trabajo, en tu equipo. Quiero que dejes ir el pasado. Si no puedes, me temo que esto no va a funcionar. Era un ultimátum, entregado con una tranquila resignación que de alguna manera se sentía más devastadora que un arrebato ardiente. Marcos sabía que David tenía razón. Estaba al borde de otro desastre profesional, y esta vez no habría red de seguridad, ningún imperio familiar al que recurrir. Al salir de la oficina de David, Marcos sintió una profunda sensación de desesperación. Siempre se había enorgullecido de su control, de su capacidad para manipular situaciones a su favor. Ahora se sentía completamente impotente, viendo cómo su vida se desmoronaba hilo por hilo doloroso. Esa noche, se fue a casa, no a la estéril casa moderna, que se sentía demasiado grande y demasiado vacía, sino a su antiguo apartamento, el que había poseído antes de que Innovación Dinámica despegara, antes de la opulencia y la grandeza. Era más pequeño, más acogedor, lleno de algunos libros viejos y un sillón gastado. Se sentó allí, rodeado de los fantasmas de su pasado más simple, una época antes de que la ambición torciera sus valores. Desplazó su teléfono, no en busca de noticias, sino de otra cosa, algo que no había mirado en años. Viejas publicaciones en redes sociales, fotos archivadas. Encontró fotos de Elena y él, jóvenes y vibrantes, en picnics de la empresa, en pequeñas reuniones de la industria, antes de los premios y los elogios. Vio su sonrisa genuina, sus ojos brillando de entusiasmo, una sutil deferencia hacia él que una vez había tomado como admiración, pero que ahora reconocía como un respeto tranquilo por su visión inicial. Recordó una conversación en particular al principio de su matrimonio. Estaban trabajando hasta tarde, alimentados por café para llevar, debatiendo un complejo problema de codificación. Elena tuvo un gran avance, una solución brillante que optimizó todo su proceso. Recordó la emoción, la excitación compartida, la alegría genuina de la creación colaborativa. Instintivamente se había acercado a su mano, apretándola, su corazón lleno de una calidez que iba más allá del éxito profesional. En ese momento, eran simplemente dos mentes brillantes, unidas por un propósito común, profundamente conectadas. Pero luego, a la mañana siguiente, había presentado su solución como propia, ansioso por impresionar a los inversores. Incluso había insinuado que Elena simplemente había ayudado. Vio su reacción, una tensión apenas perceptible alrededor de su boca. Pero ella no había dicho nada. Ella siempre había sido la fuerza tranquila, la que priorizaba el trabajo sobre la gloria personal. Él había explotado eso. La había socavado sistemáticamente, no con malicia, sino con un desprecio casual, que era quizás incluso más cruel.
El hilo deshilachado de su vida no era solo una crisis profesional, era una crisis de identidad, un ajuste de cuentas moral. Se vio a sí mismo por quien realmente se había convertido, no el visionario que aspiraba a ser, sino un hombre que construyó su éxito a espaldas de otros. Un hombre que priorizó el ego sobre la integridad, la superficialidad sobre la conexión genuina. Comenta si crees que la honestidad brutal de David Chen es lo que Marcos necesitaba. Si este momento te toca la fibra sensible, no olvides darle a me gusta. El silencio del apartamento ya no estaba vacío. Estaba lleno de la cacofonía de su propia culpa, los ecos de sus errores pasados. Sabía con una certeza escalofriante que no podía continuar por este camino. El hilo deshilachado de su vida estaba a punto de romperse, dejándolo solo con pedazos rotos. Necesitaba encontrar una manera de repararlo, no solo por su carrera, sino por su propia alma. Y eso, se dio cuenta, requeriría un nivel de honestidad y humildad que nunca antes había poseído. El viaje hacia la redención, lo sabía, sería mucho más arduo que cualquier ascenso profesional que hubiera emprendido. El camino hacia la autorreflexión fue solitario y doloroso para Marcos. Se tomó en serio el ultimátum de David Chen, no solo como una amenaza para su trabajo, sino como una dura advertencia sobre la dirección que estaba tomando toda su vida. Comenzó cortando la afluencia constante de noticias sobre Elena y el proyecto Quimera. Dejó de seguir cuentas de la industria, evitó las revistas de tecnología y se obligó a concentrarse únicamente en su trabajo actual, en Soluciones Vértice. Fue difícil, como un drogadicto que se desintoxica de una adicción poderosa, pero sabía que era necesario. También comenzó a escuchar activamente a su equipo. Pidió su opinión, consideró genuinamente sus sugerencias y dio crédito a quien lo merecía. Fue incómodo al principio. Su equipo, acostumbrado a su estilo autocrático, lo miraba con sospecha. Pero lenta y gradualmente ocurrió un cambio sutil. Vio el destello de respeto en sus ojos cuando reconocía sus esfuerzos, el entusiasmo genuino cuando incorporaba sus ideas. Fue una pequeña victoria, pero fue un comienzo. Más allá del trabajo, Marcos buscó ayuda profesional. Encontró a una terapeuta, la doctora Evelyn Reed, una mujer con un comportamiento tranquilo y una mente incisiva. En sus sesiones, comenzó a desempacar años de inseguridades enterradas, de la necesidad punzante de validación externa que había llevado su ambición a extremos destructivos. Habló sobre su infancia, su padre emocionalmente distante, su desesperado deseo de demostrar su valía. Habló sobre Elena, sus primeros días y su gradual descenso al derecho, y Abilama y la arrogancia. Construiste algo increíble con Elena, Marcos, observó la doctora Reed durante una sesión. Pero luego comenzaste a creer que era solo tuyo, y cuando ella afirmó su propio valor, se sintió como una amenaza para tu identidad. Marcos asintió, un nudo formándose en su garganta. No podía soportar la idea de que ella tuviera éxito sin mí, de que no me necesitara. No se trataba de que ella te necesitara, Marcos, corrigió suavemente la doctora Reed. Se trataba de que tú necesitabas controlar la narrativa, ser el único protagonista. La verdad de sus palabras resonó profundamente. Había tenido tanto miedo de ser ordinario, de no ser excepcional, que había extinguido la luz de quienes lo rodeaban, particularmente Elena, para que la suya brillara más. Ahora veía que la verdadera fuerza no venía de opacar a los demás, sino de empoderarlos, de reconocer su brillantez. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora con la doctora Reed,
Marcos se encontró caminando sin rumbo por la ciudad. Pasó por una pequeña librería independiente, un lugar que él y Elena solían frecuentar en sus días universitarios. Se detuvo, una ola de nostalgia invadiéndolo. Pasaban horas revisando los estantes, discutiendo filosofías oscuras, compartiendo sus sueños. Era una época de curiosidad intelectual, de pasión compartida, antes de que las presiones de la ambición corrompieran su pureza. Entró, el aroma familiar del papel viejo y el café envolviéndolo. Vagueó por los pasillos, sus dedos trazando los lomos de los libros. Se encontró en la sección de ciencia y tecnología, y un título en particular le llamó la atención. Un nuevo libro sobre las implicaciones éticas de la IA avanzada, coescrito por don Ricardo Santillana y Elena Torres. Su corazón dio un vuelco doloroso. Dudó y luego cogió el libro. Su nombre, en negrita y claro en la portada, se sintió como una declaración poderosa. Hojeó las páginas, viendo su investigación meticulosa, sus argumentos perspicaces. No se trataba solo de codificación. Se trataba de dar forma al futuro, de responsabilidad ética. Recordó su pasión por el lado filosófico de la tecnología, una pasión que él había descartado como académica e impráctica. Ahora era su fuerza, su contribución a una conversación más amplia y significativa. Compró el libro, un reconocimiento silencioso de su continuo crecimiento, su innegable impacto. Lo leyó de principio a fin durante los días siguientes, no con resentimiento, sino con una creciente sensación de respeto. Vio la profundidad de su pensamiento, la claridad de su visión, la integridad que impregnaba cada página. No era solo una ingeniera brillante, era una líder reflexiva, una verdadera visionaria. Su trabajo en Soluciones Vértice comenzó a mejorar lentamente. Era más colaborativo, más comprometido, y su equipo respondió positivamente. No había vuelto a su antigua gloria, pero estaba construyendo algo nuevo, algo con integridad. Incluso inició un pequeño proyecto interno, dando crédito total a un desarrollador junior por su idea central, asesorándolo durante su ejecución. La satisfacción que sintió al ver brillar a otra persona, al contribuir genuinamente a su crecimiento, era un sentimiento que no había experimentado en años. Era un tipo diferente de éxito, uno más tranquilo, más significativo. Todavía pensaba en Elena, pero los pensamientos ya no estaban teñidos de amargura o envidia. Estaban teñidos de un profundo remordimiento por lo que había perdido, pero también con una creciente sensación de aprecio por la mujer notable que era. Reconoció que su éxito no era una afrenta personal, sino un testimonio de su brillantez inherente, una brillantez que él había sido demasiado ciego, demasiado consumido por su propio ego, para reconocer y apreciar por completo. Marcos estaba plantando lenta y dolorosamente las semillas de su propia redención. Fue un proceso largo y arduo, despojándose de años de arrogancia, arraigada y autoengaño. Sabía que tal vez nunca recuperaría lo que había perdido con Elena, que algunos puentes estaban quemados sin posibilidad de reparación. Pero también sabía que tenía que intentarlo, no por ella, no por su carrera, sino por sí mismo, para convertirse en el hombre que una vez fue, y quizás en un hombre mejor de lo que jamás había sido. El camino era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Marcos Vidal sintió un atisbo de esperanza, una tranquila determinación de reescribir la narrativa de su vida. No como una historia de un titán caído,
sino como un viaje de un hombre que finalmente encontró el camino de regreso a sí mismo. Meses después, Marcos se encontró asistiendo a un evento de networking de la industria más pequeño e íntimo. Estaba lejos de la brillante ceremonia de premios en el Alhambra, una elección deliberada por su parte para evitar los entornos de alto riesgo y ego que una vez habían alimentado su ambición. Estaba allí para conectar genuinamente, para aprender, para contribuir, no para competir. Su trabajo en Soluciones Vértice mejoraba constantemente, y David Chen había elogiado recientemente su enfoque renovado y su espíritu de colaboración. Marcos todavía estaba reconstruyendo, pero los cimientos se sentían sólidos, construidos sobre la humildad en lugar de la arrogancia. Estaba en medio de una discusión sobre el desarrollo sostenible de la IA, cuando sintió un temblor familiar. Un silencio se apoderó de un pequeño grupo de personas cerca de la entrada, y una ola de tranquila admiración se extendió por la sala. La mirada de Marcos fue atraída, casi instintivamente, a la fuente. Allí estaba ella, Elena Torres. Esta vez no estaba con don Ricardo Santillana, sino con un grupo de jóvenes desarrolladores animados, su postura relajada, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Iba vestida con elegancia, pero simplemente un traje de pantalón oscuro que exudaba autoridad tranquila. Su presencia aún llamaba la atención, pero era un tipo diferente de atención ahora. No la conmoción de lo inesperado, sino el reconocimiento respetuoso de una mente celebrada. Marcos sintió una familiar opresión en el pecho, pero era diferente esta vez. Menos resentimiento ardiente, más una tranquila punzada de nostalgia, de qué hubiera pasado si. Notó la forma en que los jóvenes desarrolladores se inclinaban cuando ella hablaba, absorbiendo sus palabras, sus rostros encendidos por la inspiración. Vio la calidez genuina en sus interacciones, la forma en que hacía que cada persona se sintiera vista y escuchada. Era un marcado contraste con su propio comportamiento pasado, donde a menudo veía a los colegas junior como peldaños en su escalera hacia el éxito. Consideró evitarla. El recuerdo de su último encuentro, su humillación pública, todavía escocía, pero algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía la necesidad desesperada de demostrar su valía, de competir. Sentía una tranquila determinación, un deseo, tal vez, de cierre, de una oportunidad para reconocer a la persona en la que se había convertido y a la persona que él se esforzaba por ser. Respirando profundamente, Marcos caminó hacia ella. Se movió lentamente, deliberadamente, dándole tiempo para notarlo. Ella se estaba riendo, con la cabeza echada hacia atrás, un sonido que despertó una ternura latente en él. Entonces, sus ojos se encontraron. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo, un fantasma fugaz de dolor pasado. Pero luego, se instaló en una expresión educada y serena. No había ira, ni triunfo, solo un tranquilo reconocimiento. Elena, dijo Marcos, su voz un poco más suave de lo que pretendía. Marcos, respondió ella, su voz firme, sin traicionar emoción. Los jóvenes desarrolladores a su alrededor se quedaron en silencio, sintiendo la historia tácita entre ellos. Él dudó, buscando las palabras adecuadas. Había ensayado este momento innumerables veces en su mente, imaginando grandes disculpas, explicaciones elocuentes. Pero ahora, frente a su fuerza tranquila, todos esos grandes gestos se sentían vacíos. Yo quería felicitarte de nuevo, comenzó, gesticulando vagamente hacia la conversación sobre ética de la IA.
por el libro, por el proyecto Quimera. Realmente has construido algo notable. Intentó infundir sinceridad genuina en su voz, transmitir el profundo cambio en su perspectiva. La mirada de Elena se suavizó ligeramente, un atisbo de sorpresa en sus ojos. Gracias, Marcos. Ha sido un esfuerzo colectivo. Él cambió su peso, sintiéndose de repente incómodo, agudamente consciente de los curiosos. También quería disculparme. Las palabras salieron a borbotones, una confesión silenciosa que se sintió tanto liberadora como aterradora. Por todo, por la forma en que te traté, por dar por sentado tu trabajo, por darte por sentada a ti. Yo era una persona diferente entonces, una peor persona. Elena escuchó, su expresión indescifrable. No interrumpió, no interpuso acusaciones o ira. Simplemente escuchó, sus ojos buscando los suyos, como si buscara la verdad detrás de sus palabras. He estado haciendo mucha reflexión, continuó Marcos, su voz ganando una tranquila seriedad. Y ahora veo cuánto te costé realmente. No solo financieramente, sino emocionalmente, profesionalmente. Te merecías mucho más. Merecías ser reconocida por tu brillantez entonces, tal como lo eres ahora. Un temblor débil, casi imperceptible, pasó por los labios de Elena. Vio un destello de algo en sus ojos. No dolor, no ira, sino un profundo cansancio largamente enterrado. Te tomó mucho tiempo verlo, Marcos, dijo ella, su voz suave, pero con un acero subyacente. Lo sé, mucho tiempo, replicó él, su mirada inquebrantable. Y no tengo derecho a pedir perdón, pero sentí que tenía que decirlo, reconocerlo, por mi propia paz, si por nada más. Elena guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en los suyos. Los jóvenes desarrolladores, sintiendo la gravedad del momento, se habían dispersado en silencio, dándoles espacio. Eran solo Marcos y Elena, de pie en medio del zumbido del evento de networking, enfrentando el peso de su pasado compartido. El pasado es el pasado, Marcos, dijo finalmente, su voz un poco más cálida que antes. Se trata de lo que haces con él ahora. Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de Marcos. Lo estoy intentando, admitió, con una vulnerabilidad genuina en su voz. Realmente estoy intentando ser mejor, trabajar con integridad, apreciar a la gente que me rodea. Elena ofreció una sonrisa débil, casi imperceptible. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer, Marcos. Sigue intentándolo. Ella no ofreció la absolución, no extendió una mano de amistad, y Marcos no esperaba que lo hiciera, pero había una tranquila aceptación en su tono, un reconocimiento de su esfuerzo. No fue una reconciliación, pero fue un paso tentativo y frágil hacia la redención genuina. Mientras se giraba para reunirse con sus colegas, una sensación de ligereza, casi paz, se instaló en Marcos. La carga que había llevado durante tanto tiempo, el peso de la culpa tácita, finalmente había comenzado a levantarse. El encuentro casual no había llevado a una reunión dramática, sino a algo mucho más profundo. Un reconocimiento tranquilo de sus errores pasados y un vislumbre frágil y esperanzador de un futuro donde finalmente podría, de verdad, comenzar a sanar. La revelación de la evidencia del denunciante envió ondas de choque a través de la industria tecnológica. La historia estalló, no como un susurro, sino como un trueno a través de los principales medios de comunicación. Innovación. Dinámica en escándalo. Ex-CEO acusado de robo de propiedad intelectual a su exesposa, gritaban los titulares.
La imagen cuidadosamente seleccionada de Marcos Vidal como un fundador visionario se hizo añicos, reemplazada por la sombría realidad de un oportunista engañoso. Marcos, siguiendo el consejo de David Chen, tomó la difícil decisión de enfrentar la verdad de frente. Renunció a Soluciones Vértice, emitiendo una declaración pública que fue tan cruda y honesta como pudo. Admitió haber subestimado sistemáticamente las contribuciones de Elena, de haberse apropiado de su propiedad intelectual y de haber fomentado una cultura de derecho que finalmente condujo a su caída. Fue una confesión dolorosa y humillante, pero mientras la escribía, sintió una extraña sensación de alivio, casi liberadora. La carga de la mentira, que había llevado durante tanto tiempo, finalmente se levantó. El frenesí mediático fue intenso. Los expertos debatieron su legado. Antiguos colegas expresaron su decepción, y los foros en línea estallaron con vitriolo. Penélope, como era de esperar, se apresuró a distanciarse, emitiendo una declaración sobre su desconocimiento de las acciones pasadas de Marcos. No recibió llamadas de apoyo, ni mensajes de consuelo. Estaba verdaderamente solo en su ajuste de cuentas público. Mientras tanto, el impacto en Elena y el proyecto Quimera fue significativo. Si bien los algoritmos centrales eran innegablemente suyos, el enredo con innovación dinámica y las acciones pasadas de Marcos crearon complejidades legales. Los informes de noticias inicialmente cuestionaron la integridad de la tecnología fundamental, temiendo que pudiera estar contaminada por el escándalo. Don Ricardo Santillana, sin embargo, fue un aliado formidable. Rápida e inequívocamente defendió a Elena, emitiendo una declaración que no solo confirmó su singular brillantez, sino que también expresó su apoyo y confianza inquebrantables. Inició una auditoría independiente de la propiedad intelectual del proyecto Quimera, prometiendo públicamente garantizar la total transparencia y rectificar cualquier injusticia histórica. Elena, manteniendo su compostura característica, se dirigió a los medios con gracia y dignidad. Reconoció la dolorosa verdad de las acciones de Marcos, pero se centró en el futuro, en la integridad de su trabajo y en el desarrollo ético de la IA. Nunca expresó amargura o ira hacia Marcos, optando en cambio por canalizar su energía para proteger el proyecto Quimera y reafirmar su compromiso con su misión. Su fuerza tranquila, su enfoque inquebrantable, solidificaron aún más su reputación como una líder formidable y una mujer de inmensa integridad. Marcos observó desde la barrera, un observador silencioso del caos que había provocado. Vio a Elena una vez más, navegando una tormenta con una brújula inquebrantable. Sintió un profundo remordimiento, no solo por el daño que había hecho a su propia vida, sino por la carga adicional que le había impuesto a la suya. Comenzó el lento y arduo proceso de enmendar. Se puso en contacto con los abogados de Elena, ofreciendo plena cooperación en cualquier procedimiento legal relacionado con la propiedad intelectual pasada. Renunció a cualquier reclamo restante de su acuerdo de divorcio, insistiendo en que todos los activos vinculados a innovación dinámica fueran reevaluados meticulosamente y cualquier porción demostrablemente suya fuera transferida a ella. Fue una gota en el océano en comparación con los años de apropiación, pero fue un comienzo. Una tarde tranquila, recibió un correo electrónico inesperado. Era de Elena. Su corazón latió con fuerza al abrirlo. El correo electrónico era corto, formal, pero no desprovisto de un reconocimiento silencioso.
Le agradeció su cooperación con los equipos legales y su declaración pública. No ofreció perdón. No insinuó reconciliación. Pero al final, había una sola frase que lo detuvo en seco. Espero que esto te permita comenzar de nuevo de verdad, Marcos. No era la absolución, pero era una liberación, un reconocimiento silencioso de su viaje, un permiso tácito para avanzar. Fue, a su manera, un acto de gracia profunda. Marcos cerró su computadora portátil, las lágrimas picándole los ojos. Lo había perdido todo. Su empresa, su reputación, sus relaciones. Pero en el proceso, había encontrado algo mucho más valioso. A sí mismo. Había despegado las capas de ego y ambición, revelando al hombre inseguro y defectuoso que había debajo. Y en esa honestidad cruda, encontró las semillas de la redención genuina. Sabía que el camino por delante sería largo. Tendría que reconstruir su vida desde cero, no sobre una base de engaño, sino sobre una de integridad y humildad. Probablemente nunca alcanzaría el mismo nivel de aclamación pública, pero ya no lo anhelaba. Su verdadero éxito, se dio cuenta, radicaría en vivir una vida con propósito, de contribución honesta y de valorar verdaderamente a las personas que lo rodeaban. La fiesta de premios, donde había llevado a su amante para humillar a su exmujer, se había convertido irónicamente en el catalizador de su ajuste de cuentas más profundo. Elena, simplemente siendo ella misma, brillando con su propia luz, había expuesto la oscuridad dentro de él. Y en esa exposición, en esa dolorosa revelación de la verdad, Marcos Vidal encontró sus primeros pasos tentativos hacia la verdadera redención. Llevaría las cicatrices de su pasado, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de enfrentar el futuro. No como un titán, sino como un hombre. Finalmente, verdaderamente libre. Conclusión profunda. El precio de la soberbia. El giro dramático de la llegada de Elena Torres con don Ricardo Santillana a la fiesta de premios no fue solo un momento de humillación pública para Marcos Vidal. Fue el catalizador que encendió una cascada de revelaciones, desentrañando lentamente su vida meticulosamente construida. Desde el eco de la traición en la partida de Penélope hasta la devastadora revelación de su robo de propiedad intelectual, el viaje de Marcos se convirtió en una conmovedora exploración del poder, el ego y el verdadero costo de la ambición desenfrenada. Su camino hacia la redención, arduo y público, lo obligó a confrontar sus defectos más profundos y a abrazar una humildad que nunca supo que poseía. Esta historia nos recuerda que el verdadero éxito no se mide en elogios o riqueza, sino en la integridad, la autoconciencia y el coraje para enfrentar nuestro pasado y construir un futuro más honesto. ¿Qué piensas de la transformación de Marcos? ¿Crees que su redención fue suficiente o el castigo público era necesario? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de esta reescritura, dale a me gusta y comparte. Y no olvides, suscríbete al canal para más historias cautivadoras sobre el poder y el perdón.